Hoy quiero que hablemos de un tema bien interesante eh, que se llama Lucifer, el, el innombrable. El, y decidí tocar este tema, tocar este tema porque ustedes siempre me han escuchado hablar de que para que se den resultados en la magia, tienes que saber usar el tiempo sideral, el tiempo lineal y el tiempo espacial. Ujú. Y aquí es donde hay un trabajo vital. Entonces quiero que empecemos la conversación y que ustedes me cuenten un poquito para ustedes quién es Lucifer, qué es Lucifer. Diablo. Un ángel, Lucifer era un ángel, sí. era un ángel, Ajá, incluso el mejor ángel. ok. ¿Y qué pasa con que fuera el mejor, incluso el mejor ángel? Porque me están hablando de quién era y yo les estoy preguntando quién es. ¿Quién es en este Ujú, momento? sí, Ujú. Ah, ni Yo idea. pienso, Sonita, sigue. No, tranquila, Judith. Yo pienso que es la parte oscura de mi ego, pero es un maestro. Eh, a eso que le tenemos miedo, eh, si lo observamos, es un maestro que me da enseñanzas. No le tengo miedo yo. muy bien. ¿Quién más? Yo pienso, maestro, que Lucifer no es en sí un ser, sino es todo lo que nos envuelve en el diario vivir, que nos invita, pues, dijéramos, a no ser, no sé cómo expresarlo, pero por ejemplo, que te lleva a los excesos en, en una reunión que tú vas, bueno, comes lo congruente, no comes en demasia, por decir, vas a una reunión y te ofrecen una copa, bueno, tomas una, no te acabas la botella y te emborrachas. Ujú. O sea, pues, lo que te envuelve a la cotidianidad que te lleva a los excesos. No sé si me estoy explicando correctamente, Sí, pero bueno, para mí es eso y que también es parte de que no sabemos controlar el ego, ¿no? O sea, que nos gana. Como tú dices, venimos a controlar nuestro poder, pero si me enojo en exceso, pues no lo estoy controlando, o sea, me está llevando al exceso del enojo y al final no acaba bien. muy bien, bien. Válido. Es como la energía que nos permite, que nos invita a, como a mirar como los dos extremos, ¿no? Porque o no irnos por un lado o por el otro, sino que estemos como viendo más allá en ambos. Ujú, válido. Pero entonces ahí Es una, pregunto. es un ángel, fue un ángel que fue el que se salió como de la línea, por decirlo así, como confrontador y fue retador. Entonces no siguió como la línea de que todos seguían, sino él fue el que confrontó, era como soberbio y entonces en esa confrontación pues es como esa parte de nosotros que tenemos como que buscamos
de pronto la parte de poder, la parte de confrontarnos, de pronto, algo así. Ujú. Bien. ¿Quién más me quiere apoyar? Yo creo que Eso, también, perdón, está relacionado con la tentación. Ujú. Está el dicho del diablo mete la cola, Lucifer. O sea, para ti queda claro Y que Lucifer es el diablo. sí, está, y la parte oscura también, Ok, eh, bien, que como están los ángeles buenos, también está Lucifer, que es la parte de la contraparte, la otra parte, la opuesta. vale. Ujú. Vale. como Roger, la opción, sí, es que el como opuesto. estamos, como estamos en un mundo dual, la dualidad existe y convivimos con ella día y noche, negro, blanco. Entonces la dualidad de mal, bien, el mal está encarnado en Lucifer. Esa parte dual está en todos nosotros, porque así como somos muchas veces muy buenos, otras veces por el defecto o el ego que tengamos, pues nos convertimos en un Lucifer y en ese momento, cuando estamos actuando así, en ningún momento vamos a decir eso está mal, porque es nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Para mí es parte de esa dualidad, Roger. Bien, muy bien. Bien. ¿Alguien más me quiere aportar algo? Entonces, digamos que con todos esos argumentos que ustedes me han dado, diríamos que un poquito ustedes tienen un nivel de conciencia y de una manera tácita, ustedes aceptan reconociendo que Lucifer no lo mencionan, sino únicamente Gaby que dice, pues es el diablo, pero lo mencionan y lo reconocen como una fuerza. Entonces, yo podría preguntar, ¿quiere decir que si él se presenta en tu casa, tú le abres la puerta? Buena pregunta, ¿no? Y Yo Bueno, hago sí, otra pregunta, yo sí le abro. ¿sí? Y hago otra pregunta y es, ¿qué hizo que hoy el tema te viera? O sea, cuando viste el tema, ¿qué pasó por ti? Hago estas dos incertidumbre. preguntas porque es muy importante, ¿ok? Asumir, recuerden que durante 2 años en Fundadores, y se los voy a decir hasta el cansancio, y yo hoy se lo decía a Yasmín que me vino a traer unas mandarinas deliciosas, decía, ojo, porque no es verdad que las palabras se las lleva el viento, y eso se lo repito hoy con el corazón, no es verdad que las palabras se las lleva el viento, y existe cualquier cantidad de seres humanos allá afuera que son buenos seres humanos, todos los seres humanos son buenos, y esto tampoco me voy a cansar de repetírselo. Los seres humanos son buenos. Sus conductas muchas veces no te gustan, y no te gustan porque te incomodan, porque lo que dicen o por lo que hacen. Pero nadie dice o hace cosas para dañar a otro. Dice y hace cosas para mantenerse en pie, para mantenerse válido. Eres tú quien se incomoda en la experiencia o en la situación. Por ende, eres tú quien sufres. Y por eso le das vida a lo que ustedes mencionaron hoy como el ego. Que un día hablaremos del ego y desmitificaremos cosas como hoy vamos a desmitificar. Yo quiero que guarden esta información de hoy con mucho cuidado, con mucho valor, porque aquí es donde yo les digo cuidado con esos terapeutas formados en el fin de semana, formados por el mismo ciclo de las creencias. Porque cuando tú te sientas frente a un terapeuta o frente a una persona facultada, como en este caso, cuando te sientas frente a mí, me facultas y lo que yo diga
se convierte en verdad o se convierte en testimonio, se convierte en información de valor y sabiduría. Pero recuerden que también les he dicho las palabras de Buda que dicen, sed lámpara para ti mismo. No creas en nada ni en nadie, ni en maestros, ni en textos, ni en discípulos. Aún no creas en mí hasta que tú no corrobores por tu propia verdad, para que encuentres la verdad de tu verdad, que es el camino puro. Y hoy vamos a trabajar en eso, en esa verdad. Hay una palabra que quiero que escriban, se las voy a deletrear, ¿ok? Empieza con la letra E, O, S, P, F, O, R, O, S. Se lee esforos. Ujú. Y la palabra N, O, C de casa, T de tetero, I de iglesia, F de Fernando, E de elefante, R de Roger. Noctifer. Y la palabra vesper, ¿ok? Con V. V, E, S, P de papá, E de elefante, R de ratón. Que es vesper, ¿ok? Y la palabra Venus. ¿Habían escuchado estas palabras antes? Venus. Venus, sí. Las otras no, ¿verdad? Pues No, acabo de darles un conjuro. Ahora todos van a perder la nariz. ¿Ok? Según la Biblia, ¿ok? Según los textos, ¿ok? ¿Quién era Lucifer? Entonces dice lo que ustedes ya dijeron, pues se dice que era un ángel hermano del arcángel Gabriel. Se le describe como un hermoso y se le critica, ¿no? Porque ya que su soberbia se rebeló contra Dios, queriendo ser como él. ¿Sí? Y dicen que por esto fue despedido por Dios. O sea, Dios le dio miedo a perder su cargo. ¿Sí? Esta es la primera estupidez que tienen que revisar. ¿Ok? Esta es la primera afrenta donde se demuestra que Dios le dio miedo que le corrieran la silla. Al omnipresente y al omnipotente le dio miedo que un debilucho ángel le corriera la silla. ¿Bien? Ahí se los dejo desde mi punto de vista. Por lo que fue despedido, que Dios le dijo, chao, tú no eres digno de estar aquí. Y fue arrojado del cielo a la inmunda tierra. O sea, si vamos a hablar de ego y de emociones, pues Dios es el ejemplo número uno. Se llenó de rabia, de rencor y no aguantó la traición y reaccionó. Ujú. Yo no sé si esto ya les cabila cosas, ujú, porque a mí me cabila todas. Ujú. A mí me las cabila todas. Y es cuando yo leo esto, yo digo, "Mm, el aquí no cuaja con la leche, ¿cierto? Como Plaza Sésamo. Uno de estos es diferente de todos los demás. ¿No? Para mí eso ya no tiene contexto. ¿Listos? Luego dice que lo mandó a la inmunda tierra. Y pues yo también les he contado una de oro y es que nosotros también un día dejamos ver que no controlábamos nuestro poder y entonces Dios dijo, estos manes necesitan ir a darse cuenta del poder que tienen y aprender a controlarlo. Entonces aquí como que algo se empata, ¿cierto? Entonces Lucifer habría hecho lo mismo que nosotros o nosotros lo mismo que Lucifer o algo parecido. ¿Estamos? Pero dice que antes de la rebelión de quién? ¿De la rebelión de Dios que se llenó de rabia o de la rebelión de Lucifer? ¿Eh? Ahí dejo la pregunta. Lucifer estaba por encima de todas las categorías de los ángeles, ya que era el más hermoso de todos. Entonces, los reinados de belleza no son una banalidad,
son una herencia que traemos, parce. Pues porque si uno por ser el más hermoso ya está por encima de muchas cosas, pues ya quedamos por fuera del balde, ¿me entiende? Y todos tenemos un magno grado de belleza. ¿Me entienden? O sea, desde ahí yo empiezo como a cuestionarlo. Ahora, entonces, yo les digo, eso es un golpe de estado celestial en las palabras políticas de hoy. ¿Estamos? Es un golpe de estado celestial. Porque al igual que sucede con las reuniones y la política en nuestro estado, pues Lucifer arrasó entonces un tercio de los ángeles con él y que ya no serían seguidores de Dios, sino seguidores del más hermoso, que siempre existe, ¿eh? Y que sería llamado adversario. Ojo, ¿sí me entienden? ¿Ustedes me comprenden esto que estamos traduciendo? Sería llamado adversario. El ángel más hermoso, no el más capaz, el más fuerte, el más poderoso, ¿no? Se convertiría en el adversario de Dios. ¿Mm? Y Dios, de miedo, entonces se dejó llevar por la ira y lo mandó a la inmunda tierra. Y como Satán significa opositor, de ahí la confusión. ¿Está claro? Hasta aquí ustedes, ¿cómo quedan en el concepto que tenían o que tienen? Yo creo, maestro, Ujú, que esto que nos acabas de explicar, bueno, eso es lo que dice en la Biblia, pero eh, para empezar, las personas les cuesta entender la Biblia. A mí me cuesta trabajo entender la Biblia y yo creo que es cuando se entiende el conocimiento o la Biblia letra muerta, ¿no? ujú. Porque evidentemente entiendo que de lo que tú nos has enseñado, eh, que es, venimos a la tierra, no es inmunda, venimos, yo entiendo que nuestra existencia aquí es como ir a la escuela a aprender a controlar nuestro poder y probablemente nos va a llevar varias existencias. Y claro que sí tenemos parte de de el tema de hoy dentro de nosotros, porque es lo que venimos a aprender. No es porque yo no lo veo como un ser, como tú dices, abre la puerta. Pues si está entre nosotros, lo tenemos dentro, ¿no? Y es lo que estamos aprendiendo. Pero no es que sea malo, es que tenemos que eh, experimentarlo, como tú dices, para realmente tener la capacidad de decir, bueno, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, pero si yo no lo experimento, por más que tú me lo digas, es diferente. Sí, estamos de acuerdo. Por eso hoy vamos a ver el tema de Lucifer y lo vamos a ver desde la historia, lo vamos a ver desde la Biblia, lo vamos a ver desde la astronomía, lo vamos a ver como simbolismo y como ritual, Ok, ¿ok? Para entenderlo. Entonces, de entrada, ese Lucifer en la Biblia que acabo de leerles es un malentendido. Ya acabamos de darle interpretación textual como dice el texto, ¿ok? Literal. Entonces, es un malentendido. Y porque Lucifer no es Satanás en el texto original. Ujú. ¿De dónde aparece Lucifer? Porque eso pues tiene que tenerse claro para poder entender todo este ejercicio. Entonces, esto aparece en la Biblia, en Isaías 14, 12, 14.
Y ojo, ¿ok? No estoy aquí en este momento hablando de que la Biblia es un libro bueno, malo, negro, azul o verde. Allí lo dice. Entonces la Biblia dice, en ese texto dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces de allí se saca la versión que acabamos de analizar. Pero resulta, ok, que ese texto no tiene nada que ver con Lucifer, nada, ¿ok? Ese texto es una burla poética del rey de Babilonia, una burla poética del rey de Babilonia. Entonces, allí cuando tú lo lees en hebreo, analizas la palabra Helen Ben Shahar. Helen Ben Shahar, ¿ok? Es una palabra hebrea que traduce brillo, que traduce iluminación. Como esto es un poquito, quiero que les quede como bien contextualizado. Entonces, Jerónimo, ¿ok? Que es quien traduce la Biblia del hebreo al latín, la primera versión de traducción de la Biblia del hebreo al latín, pero no de la Biblia, sino del Antiguo Testamento, acuérdese, ¿ok? Al latín. Entonces él encuentra la palabra, esta palabra que dice Helen Ben Sahar, ¿ok? Que es, que traduce estrella de día. Eso dice la palabra, ¿ok? San Jerónimo traduce la palabra hebrea utilizando el nombre griego ésforos, que les dicté en un principio. Emótico en Ismael, Venus de la mañana, es el equivalente a ésforos en latín. Ésforos en latín significa Lucifer. Entonces, Jerónimo, en lugar de escribir la palabra, la frase Helen Ben Sahar, que significa estrella del día, se va al latín, busca del griego ésforos y busca el pareto en latín y pone Lucifer, que significa brillo, resplandor. Y él hace la primera traducción de la Biblia del hebreo al latín, la Biblia Búlgata, ¿verdad? Que es la primera versión de la Biblia. Y en esa primera Biblia aparece por primera vez la palabra Lucifer, pero solo reemplazando estrella del día, porque es Lucifer significa brillo, con más luz. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se transforma una metáfora en dogma? ¿Ven? Porque esto tiene que ver con una poesía hecha del rey, de una burla poética al rey de Babilonia, y se convierte en un dogma porque ahora nos cuidamos de alguien. ¿Ok? Cuando Lucifer solo significa el portador de la luz. Pero Aquí eso lo hizo la religión, ¿no, maestro? no, Eso, eso no lo hizo la religión, eso lo hizo ¿y San Jerónimo. quién Jerónimo al hacer la tradujo? traducción y al Ah, hacer la ok. interpretación de la Biblia, cuando ya la leyeron en latín, fueron y leyeron Isaías y dijeron, ah, este es Lucifer. Y ya crearon la historia, el ángel hermano del arcángel Gabriel, y Ojo que, mire, hay estupideces escritas. El ángel hermano del arcángel Gabriel, o sea, era menos que el arcángel, pero era más Ajá, poderoso. Pero miren los absurdos de la interpretación. ok. ¿M? Entonces, aparece Lucifer, que ya sabemos que significa el portador de la luz.
que no es ningún ángel hermano de nadie ni nada, que solo aparece de esta pequeña traducción. ¿Ok? Eso lo pueden buscar leyendo letras antiguas y van a encontrar toda esta información. Ujú. Pero aparece Venus. Ujú. Y Venus es ciencia. Entonces aparece el mito de Lucifer y la ciencia unidos. Lucifer, Venus. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Esforos noctifer vesper Venus. Y aquí aparecen, ¿por qué? Porque Venus se asoció con Lucifer. O sea, al hacer la historia dogmática, asociaron a Venus con Lucifer. ¿Por qué hicieron como esta pequeña asociación? Porque Venus es el lucero de la mañana. Entonces, cuando decía el portador de la luz, se decía en latín Lucifer, en español se dice Venus, la estrella del amanecer. ¿Me copian? Entonces, ¿cómo va de traducción en traducción? ¿Por qué? Porque el planeta Venus es el planeta más cercano al Sol, ¿recuerdan? Y es un planeta que tiene unas características importantes. Es un planeta brillante, brillante, pero es un planeta pareto a la Tierra. ¿Ok? Para empezar, tiene un comportamiento astronómico y es que Venus solo aparece al amanecer y al anochecer. ¿Mm? En la medianoche no se ve, solo se ve al amanecer y se ve al anochecer. ¿Ok? Cuando está el ocaso o el opuesto del Sol. ¿Por qué? Porque Venus está opuesto al Sol completamente. Entonces, cuando nosotros hacemos fuego Homa, hacemos el ritual. Ujú. Y hacemos Agnihotra al amanecer y al atardecer, porque recibimos la estrella de la mañana y soltamos la estrella de la tarde. Por eso hacemos Agnihotra, ¿ok? Recibimos esa luz, al portador de la luz, lo recibimos nosotros. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Y va sonando acuerdo o más loco que el principio? Muy bien. Ahora, como se hace una comparación de esos nombres, entonces aparece Ésforos, que significa mañana, ¿eh? Amanecer, la mañana. Y aparece la palabra Hésperos, que significa tarde. En Romanos se dice Lucifer, la mañana, y Vesper, que es Noctifer, que es tarde. Entonces la pregunta es, ¿por qué al portador de la luz se le convirtió en símbolo de oscuridad? Por una mala traducción, maestro. Por eso, insisto, las palabras no se las lleva el viento. Ojo que facultan. Porque miren lo que ha hecho. Miren cómo se está derrumbando esta verdad hoy ante ustedes. Y aquí yo les invito a que cada uno pregunte internamente, así diga su nombre como yo, diga Roger, usted tiene 60 años y ¿cuánto hace que usted se está comiendo este cuento, viejo? Entonces, ¿quién lo convierte? Porque Lucifer se transformó culturalmente, ¿ok? Porque San Agustín hace algo como Dante hace con la Divina Comedia y como Milton Erickson hace en El Paraíso Perdido en su libro, ¿no? Donde habla de la sombra que te persigue. Entonces, solo es una escritura más. Ahora,
Lucifer, ¿ok? Es un lucero matutino, como lo es Venus, la estrella que brilla. Lucifer como símbolo de la caída por el orgullo, porque eso es lo que sacamos del texto. El diablo como adversario, Satán opositor. Entonces hacemos la introducción al concepto del mito de caída. ¿Preguntas hasta acá? Pues entonces no tiene que nada que ver con totalmente torcida la historia, ¿no, maestro? Sí, no tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera como personaje existe. ¿Y Ni siquiera, y cuánta fuerza? ni siquiera como personaje existe, que es lo peor. ¿Entiendes? Porque es una Y, palabra que tiene una traducción. ajá, ¿y cuánta fuerza tiene, no? Ahí vamos, la importancia de que pones en el pensamiento, porque lo que pones en el pensamiento lo pones en el corazón. Entonces por eso empecé diciéndoles, la gente es buena. Eres tú quien pone en tu mente la sintaxis de su conducta y le tachas, le cortas, le rehuyes, le retiras, le sentencias, le castigas, ¿ok? Le disgregas y pones indiferencia, pero fue tu mente quien interpretó, no el personaje quien hizo. Ujú. ¿Mm? Sí. De hecho, hicieron una serie aquí muy famosa y que muy exitosa aquí, que se llama así, ¿no? Lucifer. No la vi, no sabía, pero buen dato. Voy a Sí, hay buscar. una serie que eso todas las chicas la recomiendan. Ah, pero sí, pues Adriana ama a Lucifer. Sí, ujú. Sí, pero la serie pues es buenísima porque más Lucifer ahí es un ser súper bueno. Muy chévere. Yo la vi, ahí esa sí la vi. Entonces, en el gnosticismo, ¿ok? Y en el luciferianismo, Lucifer es como el símbolo del conocimiento. Se le marca como Lilith, la fuerza que te lleva a buscar el oculto que tienes dentro de ti. Entonces siguen el patrón, ¿sí ven? Porque no estamos buscando el resplandor, sino esa fuerza que está. Y se habla de que es el portador de la luz, que despierta el espíritu, porque hace la rebelión contra la ignorancia interior. Ahora, ¿qué pasa cuando lo oscuro no es el mal? Porque esa también es una muy buena pregunta, ¿cierto? Oh, te voy a preguntar como mis alumnos me dicen, ¿cómo, maestro? A ver, explícame eso, ¿cómo? ¿Cómo que ¿Sí? ¿Qué no? O pasa sea, cuando lo malo no, cuando lo oscuro no es el mal? ¿qué De hecho, aquí pasa? en Bogotá, imagínense que acá en Bogotá el grupo Cerata inauguró un restaurante que se llama A Oscuras. Y Ah, desde pero que, no por eso no por eso está mal. no, pero se llama Oscuras y el éxito del restaurante es porque no hay luz, todo es oscuro. Tú puedes pedir el plato y cuando pides el plato todo se apaga y tienes que comer a oscuras, no ves nada. Y hablan de todo lo que sucede, de gente que ríe, gente que llora, gente que grita, de gente que no logra saber qué come, que no Ay, no. identifica, y se disparan un montón de emociones porque la mente tiene la capacidad de vaciarse en lo que está argumentada. Ah, Y por buena eso es experiencia, yo importante supongo. desmitificar completamente, y por eso esa gran pregunta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando lo oscuro no es el mal, sino que es únicamente lo reprimido? Aquí tumbamos unas creencias así
de piso. Pero imagínense además que el planeta Venus está tan estructurado con la Tierra que el planeta Venus, mientras la Tierra le da la vuelta al Sol en un 50%, Venus se lo da en un 47%. 4 y 7 suma 11, que es un número maestro. ¿Ok? Y se presenta en la noche y se presenta en el amanecer. Por eso hacemos el fuego, por eso los Vedas, ¿ok? Reconocen el lucero de la mañana y se entregan al desarrollo del lucero de la tarde. Y como ven, ¿ok? Los gnósticos hacen lo propio, ¿ok? Y como ven, los hebreos hacían lo propio. Y como ven, los romanos hacían lo propio, con el reconocimiento. ¿Eh? Cuando se hace yoga, se hace el saludo al sol. ¿Eh? Porque es reconocer la fuerza de Venus. ¿Por qué se reconoce la fuerza de Venus? ¿Por qué aparece Venus en esta historia? Porque Venus se registra en ese 47, a 47 grados, ¿ok? Del Sol. Entonces por eso se ve así. Pero además de esto, cada 8 años, no cada 5, cada 7, sino cada 8 años, Venus genera un ciclo que se llama el ciclo sinodio. ¿Y saben qué figura arma en el ciclo sinodio? La estrella de 5 puntas, el tetragramatón, y es visible en el mundo. Entonces, por esa estrella que arma Venus, se le ha entrado en el mundo espiritual y místico. ¿Mm? Y por eso se ha asociado a ese mismo despertar. Y por eso en India lo manejan en ese ejercicio de la mañana y de la tarde y se trabaja en ese ejercicio de hacer el gran trabajo de el Kumbh Mela, porque es encontrar la luz que está refleja dentro de ti. No la luz que está oculta, sino la que está refleja dentro de ti. Entonces mi objetivo hoy es que podamos integrar esto aprendido a nuestro nivel interior. Y aquí entonces yo te pregunto, ¿dónde te he visto caer? Y pregúntate tú allá adentro, hazte esta pregunta, ¿qué parte de mi ser fue juzgada como oscura? Y es una interpretación. Entonces afirma con mucho amor, pero ahora sé que eso es luz en proceso. Entonces, para concluir nuestro ejercicio del día, Lucifer no es un ángel caído, es también un espejo de nuestra propia historia, porque otros se han hecho historias por algo que hemos dicho o por algo que hemos hecho, y nos han metido en una convocatoria allí y nos han vetado con eso. Y recuerda que cuando la luz, ¿ok?, interna se desconecta del origen, y cuando esa luz se desconecta y busca su propia soberanía, ocurre la caída. Y que cuando se ocurre la caída es cuando viene tu transformación. Por eso Buda dice, sé lámpara para ti mismo. No creas en nadie que no y no creas en lo que no corrobores por ti mismo, en lo que vives por ti mismo. Porque hay una buena noticia. Cuando entramos en el concepto a las personas, esas personas no se preocupan. Y si se preocupan, no cambian el concepto. ¿Ok? Y si se preocupan, no están preocupados porque tú pensaste o no pensaste.
pero tú sí estás ocupada, ocupado pensando que el otro se preocupó. Y solo estás siendo nuevamente un fractal poético de una experiencia sin fundamento, que es solo un acto vivo, nada más, un acto vivo. Entonces quiero dejarte esta noche con esta frase que dice, hoy reconozco que mi sombra puede tener luz disfrazada. Y yo hoy recupero la luz caída en mí. Y entonces les escucho. ¿Qué opinan hoy de este trabajo? Excelente, maestro. Cambia completamente el concepto de lo que uno creía que era Lucifer. Ujú. Por eso hablamos de el tiempo lineal, ¿cierto? El tiempo lineal que marca el reloj. El tiempo espacial, ¿ok? Que marcan los astros. Ese Venus al amanecer, ese Venus al atardecer, ese Ujú. Lucifer del amanecer, ese Lucifer del atardecer, ese Ésforos del amanecer, ese Néforos de el atardecer. No Y tiene por eso nada que hablamos ver. de ese tiempo sideral, que es esa relación que hay entre el Sol y Venus, Venus y la Tierra, ese espacio sideral, que es el que nos permite saber cómo vamos en la recuperación de ese brillo. Por eso cuando reunimos estos espacios, hacemos magia, obtenemos resultados, porque entramos en la luz de nuestro propio ser. Por eso cuando hacemos fuego Oma, ¿ok? Hacemos el ritual. Ese ritual que dice, soy consciente de que descendí, pero no me olvido de que soy luz y estoy integrado con la luz. Bonito. Que me sostengo en el tiempo de la luz y que recibo todas las mañanas el gran amanecer, porque reconozco que el gran amanecer es el hecho de que yo esté con los ojos abiertos, que ese Venus despierto soy yo, que ese lucero matutino soy yo. ¿Sí? Que eso que les decía en esa frase de que Jerónimo cambió, ¿ok? Helen Ben Shahar, ¿ok? Cuando hizo la traducción, es solo el gran resplandor de la mañana. Entonces quiero que, así como se caen estos velos, ¿ok? Nos dediquemos a tumbar velos para que te preguntes siempre, ¿ok? Si tengo la capacidad de descubrir la verdad. Recuerden mi lema, ve tras la verdad para que encuentres la verdad de tu propia verdad. Porque tú eres luz, pero sigues creyendo toda esta mano de pendejadas y autorizas a que otros te metan estas pendejadas en la cabeza y no te atreves a cuestionar ni siquiera el texto como lo hicimos en un principio que, como vieron sintetizándolo, tiene un montón de estupideces, ¿no? Que cuando las puedes leer desde este magno dices, algo, en algo me mienten. En algo me mienten, aquí hay cosas que no empalman. ¿M? Y no estoy diciendo con esto que estén mal escritas o que tengan una mala intención. No, es como son. O sea, es un verso poético al rey de Babilonia. Una sátira poética a un rey que, pues acuérdense, como quien hizo, ¿se acuerdan quién hizo la estrella de Babel? Pues ese personaje al que le están haciendo la sátira poética, ¿te acuerdas? Que era que una estrella, una torre tan alta que él pudiera lanzar una estrella y poder enganchar el cielo y bajarlo, o para subir y sentarse al lado. Y la estrella se cayó, la torre se cayó, ¿sí ven? Entonces, mire cómo encajan los aspectos históricos, ¿ok? Cómo está lo místico, dónde está
esto que tiene que ver con la astrología y todo lo que tiene que ver con el mundo ritualístico y espiritual. Porque no tiene fundamento, no tendría fundamento. Si Dios tuviera un opuesto como Satán, tú no tendrías que haber venido a la tierra. Estarías o en el ejército de Satán o en el ejército de Dios y estaríamos enfrentados dioses contra Satán. Es como la canción de la pelea del siglo de Rodolfo Icardi. ¿Ok? Porque no tiene fundamento. Porque Dios es el Altísimo, es lo magno, porque lo es absolutamente todo. Y si lo es todo, no existe lo que no es el todo. ¿Cómo hace para existir algo que no sea el todo si todo es Dios? Entonces, todo es una estructura que tú haces porque te han educado la mente para hacer esa serie de interpretaciones. Por eso le juzgamos la cara al otro. Me hizo mala cara, me habló en mal tono, ¿ok? Dijo tal cosa, hizo tal vaina, es tal cosa, es tal otra. Y lo peor es que muchas veces las personas o tienen camándula todo el día, o oran todo el día, o tienen culto todo el tiempo, pero no hacen el trabajo de la esencia del corazón, que es decir, si Dios puede verme a mí, me ve perfecto, y cuantas veces yo me arrime a Él, nunca me dice, quítate de aquí que ayer me fallaste, y me recibe con el corazón abierto, ¿quién soy yo para poder decirle a alguien, no entres? Entonces, volvemos a esas palabras que aprendimos en India. Si tienes un Dios, es importante que se te vea. Bien. ¿Algo que me quieran decir? Nada, nos acabas de cambiar el concepto, maestro, pero muy bien. Bueno, muy chévere. Bueno, por allí las niñas que están sin cámara, alguien que nos quiera decir algo. Silencio absoluto. La cel- Cada tema de la Biblia hay que analizarlo muy bien, porque empezando porque son escritos como con parábolas y se cae como todo esto, se van cayendo todos estos velos impresionantes. Todo. ¿Se acuerdan que una de mis virtudes que siempre se los he dicho es, se los repito, yo no canalizo nada. Nunca me van a oír decir ese tipo de falacias. Es que esta información la canalicé porque yo, pues no, mire, tengo los mismos seguidores hace 4 años. ¿Sí? No crecen, no se van. ¿Entiende? Porque no hago las promociones y las publicaciones, porque no estoy dispuesto a vivir en el mundo de la falacia. No me parece propio, no me parece valedero. Pero se los he dicho, mi facultad está en que yo siempre hago cuestionamientos personales. Y segundo, que yo leo. Y yo leo, y cuando yo leo, yo peleo con el autor. Yo leo libros y yo peleo. ¿Se acuerdan que se los he dicho? Yo rayo en el libro y digo, pero marica, ¿cómo es que usted dice esto aquí si allí dijo esto? O sea, esto no concuerda y me devuelvo y veo y digo, ah, ok, esto es aquí, pero esto es por aquí, ya lo entendí. Es, bueno, listo, discúlpame. Y sigo. Pero es porque hay que darse cuenta de lo que está escrito en el contexto de lo que trae históricamente, lo que trae arriba y lo que trae abajo, para poder interpretarlo a plenitud. No comer entero, eso es así. No, hay que atreverse porque es lo que dice, ¿ok? Y Jesús lo dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, reconócete, reconócete.
Saben que les contaba que yo hice un trabajo en Bucaramanga, en un territorio, y contraté una persona que hacía fuego soma para que me hiciera el agnijotra de la mañana y el agnijotra de la tarde. Y cuando yo iba al mes me decía, ay no, es que fulanita vino con esa energía mortal y destruyó y tal. Y yo le decía, bueno, entonces voy a despedirla a usted y la voy a contratar a ella. Y me dice, ay, pero ¿por qué? Yo decía, porque es más poderosa que usted y los fuegos no funcionan. Entonces, no es que los fuegos son uno a yo, entonces o los fuegos son uno a o la otra persona es uno a, pero tenemos que definir cómo es el ejercicio, no es que yo estoy aquí haciendo, porque esa es la ridiculez. Yo me voy a comer esto aunque esto me cae súper mal. ¿Y por qué no ha dejado a esa persona? Ay, no, es que uno para ponerse por ahí, eso es mejor lo malo conocido ya y finalmente me lo soporto. Pero, ¿sí me entiendes? Porque nos acostumbramos a quedarnos en esas cimas que no son valederas y cuando nos damos cuenta esos estados se volvieron perpetuos en nuestras vidas y los tenemos que sacar. Entonces, ya para terminar les hago una cuña, empezamos el taller de Fuego Soma, Dios mediante el próximo martes. Ya sabe, tiene solo un costo de $100 y para todas las personas. Si no has hecho el taller de Fuego Soma, pues necesitas la pirámide y los implementos pues tienen un costo adicional que se acerca a los $200, te los podemos hacer llegar si los necesitas, si no, pues simplemente trabajamos. ¿Por qué? Vamos a trabajar 8 clases desde esa gran profundidad, o sea, profundidades como estas, desde entender por qué y para qué hacemos las cosas, cómo las hacemos. Si ya hiciste el taller, pues solamente vas a refrescar, pero refrescar una información con el upgrade de lo que tiene después de la experiencia de India y de todas las cosas que tenemos, será un gran avance y una gran conquista en todo este ejercicio. Ujú. Entonces ahí les dejamos la invitación por si conocen, si quieren participar, si conocen personas que quieran participar, para que nos motivemos y nos aliemos. Bien, tengan una buena noche, toda Nixub Ahabab, y recuerden en la mañana y en la tarde reconocer el lucero del amanecer.